Hola, ¿cómo estamos? Buenos días. Hoy es día miércoles, donde el título dice, los dos testigos resucitan. Qué lindo, ¿no? Desde el título. Y vamos a empezar con una oración. Oremos. Padre amado, te damos muchas gracias, Señor, porque tú nos das este tiempo. Muchas gracias por las bendiciones que vamos a recibir el día de hoy. Pedimos tu presencia en el santo nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Los dos testigos resucitan. ¿Cómo sucedió esto? Bueno, el marco bíblico menciona Apocalipsis 11:11. Si lo puedes leer, por favor. Claro que sí. Vamos a leer Apocalipsis 11:11 y dice, pero después de 3 días y medio, entró en ellos el Espíritu de vida, enviado por Dios. Y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron. Gracias. Entonces, el versículo apunta, después de 3 días y medio. Hemos dicho, los tiempos, medio tiempo, son 3 años y medio. Pero también refiere a 3 días y medio. Mira esto, ¿cuánto tiempo estuvo Jesús con sus discípulos? 3 años Y medio. 3 años y medio. Intentaron matar a Jesús, pero al tercer día resucitó. Entonces, después de esta muerte viene la resurrección. Dios no inventó la muerte, pero sí la resurrección. Y todos vamos a resucitar. Amén. Sea en la primera resurrección o en la segunda. Ese es otro tema, porque hay 2 resurrecciones. Ahora, ¿qué pasó con la Biblia? ¿Qué pasó? Después de todo este tiempo, en el periodo profético, después de la Revolución Francesa, después de que sacaron ahí el Estado, dijo que Dios estaba muerto, ¿no? Ya Napoleón con su general Berthier agarra a un obispo, empieza a resucitar, en este caso, los 2 testigos, el Antiguo y el Nuevo Testamento resucitan. Aquí ya podía aclararse de que solo iba a resucitar uno, tal vez el Nuevo Testamento. Era la mejor oportunidad de decir de que ahora lo que sigue vigente es el Nuevo Testamento, no el Antiguo. No, resucitan los 2. Y el versículo continúa y dice, por medio del Espíritu de vida, enviada por Dios. Dios iba a restaurar las cosas. Dios hizo que su palabra no muriera. Dios cuida su palabra. Y ahí es donde, la Biblia no fue sepultada, sí, muerta, porque la perseguían, la mataron, lo quemaron la Biblia, pero no permitieron que esa muerte sea eterna. Fue por un tiempo donde la Biblia no podía dar testimonio. Pero ahora llegó el momento de la resurrección. Qué lindo. Como mencionamos, después de tanto sufrimiento, tanto dolor, el silicio, llegó la hora de que pare todo esto. ¿Y cómo? Resucitando, ¿no? Gracias. Y también nos habla en la historia algo sobre lo que es la sociedad bíblica. Sí, más que la sociedad bíblica es el tema de que Dios iba a levantar otra vez la palabra para que esté arriba. Usó varios métodos, usó a varias personas. Uno de ellos, por ejemplo, William Carey, que viajó a la India y tradujo docenas de versiones hacia los indios. Ya, varias versiones. ¿Para qué? Para que estuvieran en su lengua, para que ellos pudieran entenderla, la Biblia, ¿no? Y ese es el fin que tiene varias versiones de la Biblia. Acá arriba tenemos 27 versiones de la Biblia, ¿ya? Acá tenemos, ¿no? Versiones de la Biblia, donde el fin es tratar de llegar al lenguaje más sencillo para que se pueda comprender y más fiel a la palabra de Dios. Usó a William Carey, usó a Sociedad Bíblica, eso es verdad, no la primera sociedad bíblica. Y voy a hacer un paréntesis para contarte la historia de Sociedad Bíblica. Ya hubo una Biblia hace varios años en homenaje
a la originadora de la idea de la sociedad bíblica. Te lo voy a contar puntualmente. Fue muchos años antes, no recuerdo los años, pero era una niña que conoció, que llegó un pastor ya a su lugar, ya, y ella dijo, wow, esto es la palabra de Dios, sí, le dijo. Wow, ¿cómo puedo obtener una? En ese entonces no había, no estamos hablando de las resurrecciones recién. Entonces, hay una Biblia que te puede vender tal pastor, pero él queda, por así decirlo, en Cochabamba, por así decirlo. Y la niña hizo un viaje sin medios. Ya primero tenía que ahorrar la cantidad de lo que valía la Biblia en esa época. Era muy cara. 2, era una niña. 3, viajó, si mi memoria no me falla, no tenía incluso zapatos. Usaba como barquitas o lo que podía ahí para solucionar ese problema. Pasó muchas travesías para llegar a, en este caso, entre comillas, figurativamente, Cochabamba. Ya tuvo que viajar muchas horas, muchos días para buscarse una Biblia. Y cuando llegó al lugar, llegó a la casa donde había la persona que tenía la última Biblia, ya tocó la puerta y le dijeron, uy, ya lo vendimos. No, tanto sacrificio, tanto esto, tanto el otro. Ella sufrió, pero Dios no la dejó sola y luego a la persona que lo vendió pudieron convencer o hablar porque lo compró más que para él, fue una compra, por así decirlo. En cambio, la niña le contó la historia y le dio la Biblia, le vendió la Biblia. Y ella dijo más o menos estas palabras. Todo esto lo estoy relatando porque la conocí hace mucho tiempo. Me faltan muchos detalles, prácticamente parafraseado. Y luego ella dice así. Hay que hacer algo para que todas las personas puedan tener una Biblia a su alcance y de una manera económica. Ahí empezó a surgir una asociación que era la asociación, en este caso, de Sociedad Bíblica, ¿ya? Si no me equivoco, Inglaterra, ¿ya? Ahí empezó. Y luego esto fue creciendo. Actualmente tenemos la Sociedad Bíblica Boliviana, unida. Ellos son los que tienen el derecho de autor de la Biblia, ¿ya? Sabes que hay políticas de derechos de autor, la tiene ahí. Pero no es la única, porque también hay, por ejemplo, actualmente otras editoriales que compraron sus derechos para hacer más Biblias. Es por eso que, por ejemplo, te voy a mostrar esta versión de la Biblia, se llama la Multiversiones. Hay en otra etapa, pero la hay. Y aquí vas a encontrar lo que dice Sociedad Bíblica, ¿ya? Unida, o Sociedad Bíblica Boliviana. Aquí aquí en Bolivia también se hacen Biblias en Bolivia, ¿ya? Y así, nosotros como adventistas, por ejemplo, hemos comprado de Sociedad Bíblica en Argentina los derechos de la Reina Valera 2000. Es por eso que generalmente las Biblias que traen de allá, la Biblia misionera y otras más, por ejemplo, son de allá, de Argentina, de las imprentas, porque hicieron Biblias, compraron la versión, ¿no?, para poder hacer más Biblias y que pueda llegar acá y darle nuestro formato, ¿no? Y en nuestro formato está, por ejemplo, la fe de Jesús, apoyos bíblicos, profecías, según la versión que nosotros manejamos como adventistas. No es que la Reina Valera 2000 sea de los adventistas, no, es una Reina Valera como cualquier otra, solamente que utilizamos esa, pero el material adicional es adventista, ¿no? Ahí está este tema de Sociedad Bíblica. Gracias, me hiciste recuerdo con el tema de material de evangelismo. Esta semana y hasta fin de mes estamos con Casa Abierta a nivel Bolivia. Donde estés, como estés, estás en La Paz, en Alto, en Cochabamba, en cualquier lugar del país de Bolivia, tú tienes que acercarte a Casa Abierta hasta el 28 de mayo. Hay buenos libros, están con sus descuentos, tenemos que aprovecharlo. Vamos a seguir con el tema. Y también nos menciona el día de hoy un personaje, ¿no? Y quisiéramos saber cuál fue la historia de Voltaire. Ya, Voltaire.
Voltaire dice, ¿no? Exacto. Voltaire. Fue uno que estaba en contra de la Biblia, ya en contra, y era muy arrogante, totalmente. Y te lo voy a leer lo que él decía. Estoy cansado de oír de continuo que 12 hombres establecieron la religión cristiana. Yo he de probar que un solo hombre puede destruirla. Así, lamentablemente él murió y se demostró todo lo contrario. Donde antes había una Biblia en ese lugar, ahora hay miles, hay 10,000, etc. Hay varias Biblias en el lugar, todo lo contrario. Y te digo un análisis más, un detalle más. La casa donde él vivía después llegó a ser parte justamente de Sociedad Bíblica, donde en su casa ahora almacenaban y almacenan Biblias, donde él quiso destruir, ahora ahí hay Biblias. ¡Wow! Nadie va a destruir su palabra. Nadie va a destruir su palabra. Te doy una yapita más. Hablamos de 1948 aproximadamente, donde al noreste del Mar Muerto se encontraron los últimos rollos originales, entre comillas, de la Biblia. Ya en Qumran, googlealo, Qumran, la historia. ¡Wow! Y ahí hay numerosos estudios. Se pudo comprobar la evidencia de la antigüedad de estos escritos, de estos rollos, y bueno, Dios realmente cuida su palabra. Amén. Eso que sea también para nosotras una fortaleza, de que tenemos una palabra viva, de que tenemos una palabra donde encontramos fe, esperanza, amor, en cada una de sus letras, versículos. Y qué lindo aprender cada uno de ellos para que cuando estemos pasando en tiempos difíciles, eso nos pueda sostener y mantenernos de pie, junto con nuestro Creador. Vamos a orar para terminar, por favor. Señor, gracias por cuidar tu palabra. Una vez más, gracias a esa decisión, hoy tenemos Biblias. Bendecidos por tener una Biblia en casa. Gracias. Por Jesús. Amén. Amén. Eso fue Escuela Sabática Facilito. Hasta mañana. Chao, chao.